Señor, las familias. Amén. Enero, mes dedicado a la familia. La mía también. Bendecido Hijo mío, las si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. Bendecido Señor, la mía también. Sí, Señor Jesús. Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice, oh Dios Santo, bendito, todas las familias que... Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Muy buenos días a todos, bienvenidos, feliz año, bendecido año diría yo, al programa San Óscar Arnulfo Romero. Soy el padre Richard Zamur, párroco de la iglesia de Santa Clara, acá en el sur de la ciudad de San Antonio. Espero hayan tenido una bendecida celebración de Navidad con la familia, sin los teléfonos celulares. Y la cena pues de fin de año, compartir el año nuevo, pues el fin de año, perdón, y un nuevo año con la familia, con los amigos. Somos personas para vivir en la sociedad, gente que Dios nos ha dado la bendición de darnos una familia. Pues la familia no la escogemos nosotros, sino que la familia pues la da el Señor. Y obviamente la familia es perfecta. ¿Verdad, Laura? ¿Qué opina usted? No, dice Laura, ¿cómo no? Dios conoce a quien nos dio como familiares, porque si no, escogeríamos familiares a nuestra medida y a nuestro deseo, entonces ya no sería una familia perfecta. Yo no digo que los miembros sean perfectos, digo que es perfecta porque Dios la escogió, y lo que Dios elige siempre es perfecto. Ahora, lo perfecto lo hacemos nosotros imperfecto. Ya parezco Cantinfla, ¿verdad? Con que todo está, con el trabalenguas, las cantinfladas. Pero sí, esa es la realidad. Pues espero que este día vamos a compartir, vamos a hablar un poquitito más del amor de Dios, de las promesas de Dios. A veces como que se nos olvida. Y les pido que si pueden tener la Biblia a la mano y si no, pues que anoten las citas bíblicas, porque es importante recordar mucho lo que Dios nos ha prometido, porque la gente piensa que a veces, pues yo oigo muchas veces cuando la gente me dice, padre, es que Dios no me oye, no me responde. Dios siempre nos escucha y siempre nos responde, pero no nos responde como uno quisiera o de la manera que quisiera en el momento que uno quiere. Dios no está ocupado y no es indiferente a las necesidades de los seres humanos. Así es que es muy importante recordar todos estos aspectos y que las escrituras pues nos recuerdan todo esto. Hoy vamos a meditar muchas cosas como estas, ¿verdad? Pero antes pues los comerciales de la iglesia. Como saben, pues la iglesia tenemos misas en español los días miércoles, jueves y domingo a las 8 de la mañana. Como dice el dicho, ¿verdad? El que madruga, Dios le ayuda. Así ya tienen pues el resto del día para compartir en el hogar y todo, ¿no? Y también invitarlos
porque se va a pasar la misa de mi parroquia en Facebook el día domingo 26 de enero, el último domingo del mes de enero. También quiero hacerles una cordial invitación a todos los amigos y amigas del área de San Antonio que quieran pues participar en un estudio de Biblia serio, ¿verdad? Y responsable, no irresponsable, y espacio responsable, ¿verdad? No es chismear, no es hablar, a contar las historias, no. Vamos a tener este estudio de Biblia, tal vez me acerca no, ahí está la pantalla, ¿verdad? ¿Usted tiene la imagen? Póngamela, por favor. Es el Evangelio según San Mateo, es estudio católico de la Biblia, está traducido porque el libro original es en inglés, que se llama Come and See, ven y verás, ¿verdad? Está traducido por la hermana Margarita Gómez, misionera claretiana. Ese es correctamente. La hermana Margarita, si no estoy mal, pues ella fue parte de mi formadora en el seminario de Florida, en San Vincent de Paul, en el seminario mayor. Una hermanita muy así como coronel, ¿verdad? Muy estricta, pero realmente una persona muy llena de Dios y muy espiritual en ese aspecto. Los días de las clases van a ser todos los días jueves de 6:30 a 8:30 de la noche en mi parroquia, y el único costo es pues son $10 para las fotocopias de la tarea que vamos a dejar. La dinámica es esta, miren. Ustedes van a recibir una Biblia también gratis en español porque vamos a estudiar de la misma Biblia. Entonces, la primera clase vamos a ver el primer capítulo y hay una serie de preguntas que ustedes van a desarrollar durante la semana, y la siguiente semana que atiendan el estudio de Biblia, pues van a compartir con el grupo y van a desarrollar. No es que van a responder las preguntas la siguiente clase. La idea es que ya lleven las respuestas para poder compartir. Vamos a utilizar, aparte de el libro de texto, el Catecismo de la Iglesia Católica también, donde hay mucha información. Ahora, si alguien quiere comprar el libro, lo pueden comprar en Walmart, lo venden. El precio es $28. O si quieren, pues me dicen y yo se los ordeno también. Así es que esas son las opciones. Espero que se animen, ¿verdad? Porque, como dice San Jerónimo, ignorante de las Escrituras es ignorante de Jesús. Debemos de conocer, y sobre todo que estamos en el año A, ya que vamos a entrar pronto al ciclo litúrgico, al tiempo ordinario, después que termine la Navidad. La Navidad termina este próximo domingo con el bautismo del Señor. Así es que los invito al estudio de Biblia todos los jueves. Se pueden incorporar cuando ustedes deseen, no hay ningún problema por eso. Pero la idea es que pues lleguen desde el principio, para pues que vamos, cada reunión va a ser un capítulo del Evangelio según San Mateo. Nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros. Te damos gracias, Padre bendito, Padre del cielo, por todas las bendiciones que recibimos de ti, por un día más de vida que nos permites tener. Es una oportunidad más para hacer la diferencia en la vida de las demás personas. Te pedimos que también María nos acompañe y nos cuide en este caminar, para que al final de los tiempos podamos gozar de la gloria de tu resurrección. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar con el tema, quisiera compartir una reflexión del santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Escuchen, es muy bonito. Él dice en su biografía, escribió: la primera cualidad del hombre
llamado al difícil y peligroso trabajo de instruir a la gente es ser santo e irreprochable. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos una responsabilidad que es instruir, no solo es evangelizar, es instruir a la gente, sacarla de la ignorancia. Eso es parte de lo que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y conviertan, que todos se convierten y se bauticen. Pero también para tener un servicio de calidad, el santo cura de Ars dice que debemos de vivir una vida santa e irreprochable. Y continúa: aquel cuya misión es evitar que otros pequen, aquel cuya tarea es conducir a otros a la perfección, debe ser en todo su modelo de perfección. Ay, mi Dios. Primero, evitar que otros pequen, ayudar a que otros no se acerquen al diablo. Y también habla de la perfección. La perfección no debe de ser entendida así literalmente, como no cometer errores o todo perfecto. No, significa vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Significa que si uno hace algo malo, uno se da cuenta que ha cometido un pecado, inmediatamente se va a confesar. Esa es la santidad. Amar a Dios, dice él, oh, qué hermoso es. Debemos estar en el cielo para comprender el amor. La oración nos ayuda un poco porque la oración es la elevación del alma al cielo. Mire qué bonito, esa es la definición de San Juan María Vianney de la oración. Es la elevación del alma al cielo. Cuanto más conocemos a los hombres, dice él, menos los amamos. Es lo contrario con Dios. Cuanto más lo conocemos, más los amamos. Este conocimiento inflama el alma con tal amor que ya no puede amar o desear nada más que a Dios. El hombre fue creado por el amor, por eso está tan dispuesto a amar. Por otro lado, Él, que es Dios, ¿verdad?, es tan grande que nada en la tierra puede satisfacerlo. Puede estar satisfecho solo cuando se vuelve hacia Dios. Cuando Él dice, Él es el hombre, es tan grande que nada en la tierra puede satisfacerlo, y eso es cierto. Nosotros como seres humanos nunca estamos a gusto, nunca estamos satisfechos, siempre estamos queriendo más y más y más. Pero estamos satisfechos, dice, cuando nosotros nos volvemos a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que la vida en Dios. Saca un pez del agua y no vivirá. Bueno, tal es el hombre sin Dios. Hay algunos que no aman al Dios bueno, que no le rezan y que prosperan. Esa es una mala señal. Han hecho un poco de bien en medio de una gran cantidad de maldad. El Dios bueno los recompensa en esta vida. Es interesante porque a veces pensamos, ¿por qué estamos pasando nosotros algo malo? Que somos buenos y hay gente que hace cosas malas y está pasando una vida buena. Dice San Juan María Vianney, esta tierra es un puente para cruzar el agua. Solo sirve para apoyar nuestros pasos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya que decimos todos los días, Padre nuestro que estás en los cielos, debemos esperar entonces nuestra recompensa hasta que estemos en la casa de nuestro Padre. Esta es la razón por la cual los buenos cristianos sufren cruces, contradicciones, adversidades, desprecio, calumnias. Mucho mejor. Pero la gente está asombrada de esto. Parecen pensar que porque amamos un poco al Dios bueno, no debemos tener nada que nos contradiga, nada que nos haga sufrir. Decimos, hay una persona que no es buena y sin embargo todo le va bien, pero conmigo no sirve de nada dar lo mejor de mí, todo me va mal. Es porque no entendemos el valor y la felicidad
de las cruces. ¿Escuchó, Laura? Debemos entender el valor y la felicidad de las cruces. A veces decimos que Dios reprende a quienes ama. Eso no es verdad. Los juicios no son castigos, son gracias a los que Dios ama. No debemos considerar el trabajo, sino la recompensa. Realmente es una reflexión muy bonita del santo cura de Ars, que habla sobre todo de nuestra vida en el mundo, nuestros problemas. A veces que pensamos que otras personas, ¿por qué todo le va bien y tal vez no están cerca de Dios, no están cerca de la iglesia? Como que nosotros medimos el mundo como que si fuera el último espacio que vamos a vivir o el último lugar que vamos a participar. Eso no es cierto, ¿verdad? Como dice el santo cura de Ars, dice que el mundo es como el agua, como caminar sobre el agua, es temporal. La vida es un tiempo temporal que no tiene pues duración exacta, no sabemos cuánto vamos a vivir. Entonces hay que vivir cada día como que si es el último día y ver todas estas cruces, todas estas, si ustedes quieren llamarlo así, desgracias que a veces pasan. A veces las cosas que vivimos en el mundo dependen mucho de cómo nosotros estamos administrando el mundo. Por ejemplo, estamos ahorita en este tiempo experimentando guerras y violencia, ¿verdad? Lo que hemos dado cuenta entre Estados Unidos e Irán. Obviamente todas estas diferencias de estos dos países van a traer sus consecuencias. Lastimosamente así es, ¿verdad? Y es simple y sencillamente por el odio, la soberbia del ser humano, la violencia. Entonces eso no depende de Dios, la verdad. Dios nos dio esa bendición de poder tomar nuestras propias decisiones. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos cuide y nos mantenga pues cerca de Él. Y si por alguna situación experimentamos la muerte en ese momento, porque la muerte todos lo vamos a pasar, eso nadie se salva, ¿verdad? Entonces pedirle a Dios que ese momento nos encuentre en santidad, que no estemos pues en pecado grave. No quiere decir que por eso nos vamos a condenar. Yo no sé, yo no soy Dios, yo no tengo la verdad absoluta, ¿verdad? Claro, con gusto. Dígame. Me hicieron una pregunta relacionando los dos temas que está tocando sobre nuestra santidad y sobre las guerras. Me dice una persona que fue a misa ayer, cuando estaba el acto de consagración, ella siempre pide, pero se le vino la imagen fuertemente de esta persona asesinada allá en Irán. Entonces no sabe si pedir por él o por qué el Señor, pero fuertemente la imagen de la persona. Si es bueno pedir por ellos o no. La verdad es, Jesús dijo que hay que amar los unos a los otros y dice, oren por sus enemigos. Entonces no conocemos el corazón, está hablando del militar que asesinaron en Irán, ¿a él se refiere? Bueno, no conocemos, según lo que podemos ver en las noticias, era un hombre que hacía cosas malas, también él mataba mucho. Entonces, la misericordia no se la debemos de negar a nadie, ¿verdad? Es como decir, y debemos de orar por Hitler, por el alma de Hitler. La verdad que fue un hombre que hizo mucho mal, ¿verdad? Eso no amerita discusión. Pero quien juzga es Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, ten misericordia de este hombre. Está en tus manos. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad siempre es orar por los demás. Pues no sabemos, mire, como le digo, al final quien juzga es Dios, ¿verdad? Hay cosas, porque meternos a hablar un poquitito de política, porque es parte de la política, pues sería un poco delicado. Yo no conozco muy bien cómo
estas religiones, pero ellos, por ejemplo, matan y asesinan en nombre de Dios, en nombre de Alá. Entonces, pensar que Dios es un Dios de muerte, eso es incorrecto, pero para ellos no lo es. Entonces, no sé, yo no le puedo responder a... No, de pedir sí, definitivamente sí. Como le digo, las oraciones no se le deben de negar a nadie. Es como alguien que se suicida. Va a decir, ¿y por qué no vamos a orar por él? Nuestra obligación y responsabilidad es orar por todas las personas y decirle, Señor, toma el alma de esta persona. Simple y sencillamente, toma el alma de esta persona. Dios, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Dios, tú lo conoces, tú sabes lo que debes hacer por él. Son obras de misericordia, Laura, ¿verdad? Entonces, como le digo, si no estaríamos juzgando a la persona. Y eso sí no está bien. Espero haya podido responder su pregunta. Entonces decíamos que lastimosamente pasa todo esto. Y el santo cura de Ars toma en consecuencia, en importancia, ¿verdad?, los sufrimientos de cada uno de nosotros. Entonces, lo que él dice de otra manera es, tomen acción con el sufrimiento, en vez de quejarse, en vez de como dicen por aquí, ¿verdad? Se me quedó el repelar o pues quejarse realmente. Debemos de utilizar el sufrimiento para purificarnos. Pero debemos de pensar en la recompensa, ¿verdad? Cristo en la cruz se podía salvar. ¿Es así o no? Bueno, él se podía salvar si él quiso, pero decidió aceptar el sufrimiento para la salvación del mundo. Entonces la recompensa era la salvación del mundo. Y el hombre puede evitar, a veces podemos evitar el sufrimiento, las cruces. Por ejemplo, en los matrimonios, ¿verdad? Entonces la cruz es tratar de vivir un matrimonio como Dios nos pide, o buscar el divorcio. El divorcio es rechazar la cruz y la cruz es tratar de vivir una vida matrimonial de acuerdo a lo que Dios nos pide. Entonces esas son las diferencias que nosotros podemos entender. Así es que pues ojalá les haya gustado la reflexión de San Juan María Vianney y vamos a comenzar con el tema. No he empezado todavía, nada más estaba hablando un poquito. El tema de hoy se refiere a las promesas de Dios. ¿Será que Dios es un mentiroso? ¿Será que Dios no cumple sus promesas? Fíjense que acabamos de celebrar la Navidad, ¿verdad? El nacimiento del Señor y todo esto. Yo quisiera preguntar, ¿cuándo y dónde empezó toda esta historia de la Natividad? ¿Cuándo cree usted y dónde? No sé, ¿cuándo empezó la historia del nacimiento de Jesús? ¿Cuándo empezó y dónde empezó? Es correcto. ¿Ya me había oído usted a mí o no? No, bueno, es muy inteligente. Entonces. La mandó el Espíritu Santo, dice Laurita. Es cierto. ¿Cuándo y dónde empieza el nacimiento de Cristo? ¿O por qué se da, digamos, si lo queremos llamar de esa manera? Déjenme, les voy a contar todo, como dice Laura, muy correctamente. Empieza desde la historia de la creación. Déjenme decirles por qué. Génesis capítulo 1, 26, para que anoten ahí. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Ese es el primer matrimonio que registra la historia. Acuérdense que Dios los está bendiciendo. Para los que se han casado en la iglesia, deben recordar que en el momento de que hacen las promesas matrimoniales, el ministro los bendice. Es lo mismo que Dios está haciendo.
Tengan autoridad, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten con toda clase de plantas, las semillas que hay sobre la tierra. Y sigue Dios, sigue el libro del Génesis. Ya en el capítulo 2, Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó ahí al hombre que había formado, o sea, Adán y Eva. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. O sea que Dios le dio a Adán y Eva el paraíso. En el paraíso había de todo lo que ustedes puedan imaginar, tacos, panes con pollo, pizza, sodas, toda la comida que ustedes pueden imaginarse, toda la comodidad. Y aparte de la comodidad, fíjense que Adán y Eva no tenían que preocuparse de andar buscando la clase de ropa que tenían que lucir. Nada, porque no necesitaban, estaban desnudos. Y obviamente el clima, fíjense bien, el clima se adaptaba a su cuerpo. ¿Por qué? Porque si estaban desnudos no iban a padecer ni frío ni calor. Todo eso lo tenían. Pero les dio un mandato muy importante. Hay un arbolito que está ahí en medio del jardín y ese ni lo miren siquiera. Porque el día que ustedes lo toquen, van a morir. Y de acuerdo a la Biblia, pues es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Sigamos con el libro del Génesis en el capítulo 3. Y es donde aparece la serpiente, es donde aparece ya Satanás. Dijo la serpiente a la mujer. Fíjense bien que siempre el demonio entra por el lado más flaco de la familia, que es la mujer. Digo más flaco porque es la que tiene la autoridad y el poder. Y es la que fácilmente puede manipular a la familia o puede rechazar al demonio o puede invitar al demonio. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque la mujer, honestamente, es la que lleva los pantalones en la casa. Aquí no hay vuelta de hoja. Y dijo la serpiente a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Y más adelante dice, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se le abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. ¿Y qué pasó en la historia? Pues comieron. Ok, veamos el punto ahí. ¿Qué pasó con esa situación? Dios les dio un mandato o una orden a Adán y Eva. Todo correcto. Y la serpiente le dijo, no es cierto que van a morir. Ustedes no van a morir. ¿Y qué pasó entonces? Que Adán y Eva comieron, ¿verdad? Porque tampoco Eva le puso una pistola a Adán para comer. Él alegremente tomó la invitación de la mujer. ¿Qué pasa en ese momento? Ustedes me van a decir, es la desobediencia, es cierto. Pero si una persona te dice a ti, no hagas esto, porque te va a pasar esto, y otra persona te dice, no es cierto, y tú haces lo que dice esta persona, ¿a quién le crees? A la otra persona. Entonces, ¿qué pasó?
que Adán y Eva no le creyeron a Dios y le creyeron a la serpiente. Y ese es el origen del pecado. Eso es por qué el ser humano peca. Dios nos advierte que el pecado lleva a la muerte. Sin embargo, el hombre continúa pecando y pecando y pecando y le sigue creyendo a la serpiente. Entonces, el catecismo nos enseña, nos dice esto, miren qué bonito. El hombre tentado por el diablo dejó que su confianza en su Creador muriera en su corazón y abusando de su libertad, desobedeció el mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. Todo pecado posterior sería desobediencia hacia Dios y falta de confianza en su bondad. Entonces, el origen del pecado y los pecados siguientes es porque el hombre desconfía de Dios, el hombre no le cree a Dios. ¿Alguien puede decir eso no es cierto? Claro que es cierto, porque las Escrituras nos hablan una y muchísimas veces que la paga del pecado es la muerte, no la muerte física, es la muerte espiritual. Y luego, ¿qué pasó? Esto es ya para agregar un poquitito al chisme, ¿verdad? Cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán le dice, estoy escondido porque tenía miedo de que me vieras. ¿Y por qué tienes miedo? O sea que comiste. ¿Y qué fue lo que le dijo Adán? La mujer que tú me diste. Y sale Dios a la mujer. ¿Y tú por qué le dice a tu marido? La serpiente. Es interesante porque el ser humano nunca acepta su responsabilidad. ¿Por qué será que siempre los culpables son otros y no somos nosotros? La verdad es que desde ese momento cambió el plan de Dios. El plan de Dios no era que uno muriera así como morimos, que no hubiese sufrimiento. Todo eso lo habla el libro de la sabiduría, lo menciona. Sin embargo, claro, el trabajo sí y otras cosas era parte del plan de Dios. Pero con la muerte, con la desobediencia de Adán y Eva por la falta de confianza en nuestro Dios, en nuestro buen Dios, pues la paga obviamente es la muerte y el plan de Dios cambia. Hay una lectura en el libro de los Números y me gustaría que la anotaran por favor. Números, libro de los Números, capítulo 23, versículo 9. Escuchen. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás. ¿Dice él algo sin que lo haga o habla sin que actúe? Fíjense bien, Dios no es un hombre para que mienta. De hecho, ya nos está diciendo las Escrituras que el hombre es un mentiroso, porque esa es la naturaleza del ser humano. Creerle al diablo y no creerle a Dios. Confiar en el diablo y confiar en Dios. Luego que pasa todo estos eventos, ¿no? de Adán y Eva, constantemente Dios envió a sus profetas o habló por medio de los profetas para la salvación del mundo entero. Sin embargo, vemos por medio de las Escrituras el pueblo de Israel, que fue infiel, ¿verdad? Con el Dios que crearon, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, eso es continuamente, ¿no? De que los había sacado de la esclavitud y aún así decidieron rechazarlo y adorar a otros dioses. Y vemos por medio de todas las Escrituras, ¿no? Cómo el hombre sigue desconfiando de Dios. Y por eso, por medio de todos los profetas, Dios nos está hablando de la verdad
Sin embargo, el ser humano deja de escucharlo. Entonces dijo Dios, bueno, si no le creen a los profetas, si no creen las escrituras, si no le creen a Moisés, a Jacob, a Abraham y todos ellos, bueno, voy a mandar a mi hijo. Y es donde nace Jesucristo. Entonces, el nacimiento de Cristo se da en el momento de la creación, en el momento del pecado. De ahí Dios ya pensaba en mandar a su Hijo para la salvación del mundo. Y su Hijo se fue también, pero tampoco nos ha dejado abandonados. Por eso ha dejado a la Iglesia católica es la que continúa con el trabajo de Jesucristo. Por eso dejó a sus apóstoles, que son pues los obispos, y nosotros los sacerdotes, los ministros ordenados. Pero también el ser humano tiene responsabilidades. Durante el tiempo del Adviento, las Escrituras nos preparan para ese nacimiento de Cristo y para este tiempo de la Navidad. Y cada semana, si ustedes se recuerdan, encendíamos una vela en la parroquia que representaba un tema espiritual. Los temas eran la esperanza, el amor, el gozo y el otro era la alegría también, ¿verdad? Y el último que es la luz, que la blanca, que es la luz de Cristo. Entonces yo quisiera reflexionar sobre esos 4 temas o esos 5 temas que nos preparan o que nos prepararon para recibir a Jesucristo, porque ya nació y ahora nosotros estamos pues, así como los Reyes Magos, estamos siguiendo la estrella del Espíritu Santo. Entonces veamos el primer tema. El orden no es el mismo de las semanas, pero el primero que quisiera tomar es la esperanza. Y podemos ver en el libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versículo 11 al 13. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Jeremías capítulo 28 del 11 al 13. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes, les quiero dar paz y no desgracias y un porvenir lleno de esperanza. Y cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Fíjense bien y tomemos de ejemplo la Sagrada Familia o María y José. María se consagró como virgen para Dios. Jamás pensó María ser madre, ¿verdad? Y tener un hijo, tener un esposo. No era ese el plan de María. Sin embargo, Dios le presenta a María un plan maravilloso y le dice, tú vas a ser madre, no vas a perder tu virginidad, pero te vas a casar con un hombre. ¿Ustedes se imaginan una jovencita a esa edad que te digan, óyeme, le damos vuelta a todo tu plan? Sin embargo, María aceptó con alegría y aceptó con gozo porque sabía que el plan de Dios era mucho mejor que su plan. Y ese es el problema, que a veces pensamos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Déjenme decirle, de alguna manera el plan de Dios es mucho mejor que nuestros planes. ¿Y qué pasó con José? José era un hombre ya mayor también, ¿verdad? Entonces, imagínense, llega su mujercita y le dice, felicidades, vamos a tener un hijo y tú no eres el padre. ¿Qué tal? Y José le dice, ¿quién es el padre? El Espíritu Santo. Sí, cómo no. Ahora cuéntame una de vaqueros. Ustedes se imaginan a un hombre
un hombre en nuestros tiempos, que su mujer le llegue a decir algo así. Ustedes van a decir, esto no puede pasar en nuestros tiempos. Bueno, no sé, eso solo Dios lo sabe. Pero pasó en su momento. Entonces, José, de acuerdo a la ley judía, ¿verdad?, tenía que denunciar a María por adúltera y aparte de eso la iban a matar. ¿Qué pasa si uno de estos dos personajes dice que no? ¿Qué pasa si alguno de estos dos personajes, pongamos a José, qué tal si José no acepta eso? ¿Qué tal si José decide denunciar a María y la matan? No habría Eucaristía, no habría Jesucristo. Bueno, no sé, estoy hablando nada más como algo muy personal. ¿Por qué? Alguien va a decir, no, pero es que el plan de Dios era tal. Es cierto, pero acuérdense que el hombre puede cambiar los planes de Dios. De igual manera con Adán y Eva. En el plan de Dios no estaba que uno muriera, así como morimos ahora. En el plan de Dios no había mucho sufrimiento. De hecho, era algo diferente, pero le cambiamos el plan. Piensen un poquitito en lo agradecidos que debemos estar con San José. Y con María, obviamente. Nadie dice lo contrario. Pero nadie toma al pobrecito de José. Entonces, recuerden esta escritura. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo les escucharé. Y cuando me busquen, me van a encontrar. Siempre que me imploren con todo su corazón. Eso es cuando nosotros celebramos en la Semana de la Esperanza, en el Adviento. Vámonos ahora a otro tema de las famosas velas. El otro era el gozo. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Mientras ustedes permanecen en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Se dan cuenta ustedes? Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Y sigue más adelante, dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Qué tal? Muy hermoso, claro que sí. O sea que cumplir los mandamientos de Dios nos trae gozo. ¿Es fácil cumplir los mandamientos de Dios? Sí, dice él. Son fáciles. Yo no estoy preguntando con la gracia de Dios. Digo, ¿es fácil cumplir los mandamientos de Dios? No, no lo es. Pero la fidelidad a Dios nos trae gozo, porque uno es libre. Uno no toma sus propias decisiones. Y cuando el hombre no toma su propia decisión, es libre. O sea, cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios, que uno toma la decisión por el Espíritu de Dios, a eso me refiero, somos libres. Pero cuando uno quiere hacer lo que uno quiere, pues entonces es cuando realmente es que no experimentamos la libertad. Ni el gozo ni nada, correcto. Ahora veamos el otro de los temas. Caminar en el Espíritu, dice Gálatas capítulo 5. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Esto nos trae paz, ¿verdad? Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Entonces, es fácil, dice, reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y vergüenzas, culto de ídolos, hechicerías, odios, iras, violencias, celos,
ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Jesús, María, José. Todo eso nos quitan realmente pues la paz. La paz viene de Dios únicamente. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos aspectos, nos quitan la paz. Y más adelante dice, en cambio el fruto del Espíritu, dice, es caridad, gozo, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, amor, mansedumbre y dominio de sí mismo. Entonces, cuando se recuerdan en el Adviento que vimos sobre el tema de la paz, ¿verdad? De esto, entonces debemos de acordarnos que tanto el amor, tanto el gozo son frutos de tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Eso nos trae paz, ¿verdad? Entonces es importante saberlo. Otro de los temas que vimos fue el amor. El amor nos lo describe perfectamente San Pablo en su himno del amor en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7 voy a leer. Dice, el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Hay muchas características que describen el amor. Cualquier idea que ustedes tengan del amor, la paciencia. ¿Es usted paciente, Laura? No, dice. Comprensión. Paciencia. ¿Por qué somos impacientes? ¿De dónde viene dada la impaciencia? Laura dice de la desconfianza. ¿Por qué desconfiamos? La impaciencia se basa en la soberbia. En inglés es pride. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las cosas se hagan en el momento que queremos o como lo queremos. ¿Es así? Y que todo debe de estar como yo quiero, como yo pienso que es. Posiblemente tengas razón, nadie dice que no, pero debemos de entender que la otra persona también es un ser humano, tiene ideas, tiene sentimientos, tiene pensamientos. Entonces, cuando nosotros no aceptamos a las demás personas, cuando nosotros queremos que solo se cumpla nuestra propia voluntad, somos impacientes. Entonces eso se basa en el ego, en el soberbia, en todos estos malos sentimientos. Y no es fácil, claro que no. Yo soy uno de los primeros que rapidito a veces pierdo la paciencia. Por eso le pido a Dios mucho que me ayude con mi humildad, que me ayude a mantenerme paciente para ser un ejemplo también, porque soy un ser humano. Comprensión es entender a la otra persona, sus virtudes y sus debilidades. Dice, no actúa con bajeza. Bajeza significa es poner de menos a la otra pareja. Tú eres un tonto, tú no puedes hacer esto, yo lo tengo que hacer. O a un hijo, ¿verdad? Todo eso es actuar con bajeza o una falta de respeto, los golpes físicos. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Pues la ira hay que trabajar mucho en el perdón. Y también dice, el amor no tiene celos, el amor no es celoso, ¿verdad? Alguien dice que los celos son desconfianza de la misma persona. No lo sé. Yo diría que los celos es porque no hay una buena comunicación en la pareja. Entonces no hay confianza. Los celos en una pareja o en una relación viene la desconfianza de la relación realmente. Pero uno toma sus propias decisiones. Tú decides confiar o no confiar. Entonces decir que el celos es por uno mismo, yo pienso que es por la relación.
tal vez la relación no es muy transparente, tal vez la relación no es muy sólida. Entonces eso, cuando no estamos viviendo valores de acuerdo a lo que Dios nos pide, entonces van a haber celos. Entonces, ¿dónde viene el pecado? Para que no hayan celos, debe haber una relación fuerte, una relación de confianza completa. Entonces, las Escrituras y San Pablo nos invita a practicar estos momentos del amor, ¿verdad? Porque no es fácil. Y este tema del amor es lo que nos preparaba, que era parte de las 4 semanas del Adviento que nos preparaba para este nacimiento del Señor. Y el último, pues, es la luz de Cristo. Y eso lo encontramos en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿No tenemos ninguna pregunta por ahí? No, ¿verdad? Sí quiero saludar, ¿verdad? Todos los que están acá. Miren, gracias a Dios, tengo mucha gente. Mi hermana, saludos. A Margarita Barrientos. Carmencita Reyes, saludos. Mire, están desde el Río, me están escuchando. Saludos, Carmencita y Martita Palafox. Marta Cabral, Jessica Cortés también es del Río. Iracema Granados, no sé de dónde está. Juanis. Ah, sí, yo sé quién es, pero no sé dónde está ella. Leticia Martínez, Juani, don Gilberto, Ofelia, Carmencita Urrueta. Muy saludos a todos, les deseo un feliz año. Bueno, decía caminar en la luz. Este es primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice las Escrituras: este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Dios es luz, Cristo es luz, y debemos de diferenciar 2 aspectos. Uno es que somos pecadores y la otra es que vivir en pecado mortal. Todos somos pecadores en busca de redención. Y yo soy el primero. Yo no me avergüenzo de decirle a mi comunidad que yo me confieso también, porque necesito la misericordia de Dios. Entonces, reconocer que sin Dios no somos nada. Aquellas personas que no se confiesan, aquellas personas que dicen, no, pues si miren mentiritas blancas, eso estamos diciendo a Dios que es un mentiroso. El vivir en pecado, ¿qué significa? Vivir en pecado significa rechazar la cruz de Cristo, rechazar la sangre de Cristo, rechazar la salvación. Entonces uno debe de pensar en el futuro. Yo no estoy condenando a nadie, yo no estoy diciendo que alguien se va a ir al infierno o algo por el estilo. No, eso al final lo decide Dios. Pero si alguien no quiere vivir con Dios en la tierra, mucho menos va a querer vivir con Dios en el cielo. Así es que, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradezco mucho su sintonía. Gracias. Gracias por mucha gente me dice, padre, lo he escuchado, pero nunca me llaman. Pero les agradezco mucho, la verdad, esto me motiva humildemente para prepararme y compartir los temas con ustedes.
Les vuelvo a recordar la invitación para que participemos en el estudio de Biblia. Comenzamos el día de mañana, jueves, es 8 de enero a las 6:30 de la noche, 6:30 a 8:30. Gracias a Dios tengo gente de algunas parroquias alrededor. Les va a gustar, la verdad, les va a gustar mucho. Así es que los espero en mi parroquia. Se pueden incorporar cuando deseen, no hay problema por eso. Pero lo bonito sería de comenzar desde el principio todos juntos. También les recuerdo que este programa se retransmite los días sábados y domingos a las 8 de la noche, pues si por casualidad no lo escuchan en vivo. Nuevamente muy agradecidos a Adrián y Gloria, a Laura también por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. San Óscar Romero ruega por nosotros. Compañero, hijo del pueblo y pastor,